el significado de meditación es mente tranquila, es un estado mental. Y también al mismo tiempo es una práctica que se ha desarrollado para encontrar, para llegar a ese estado mental de tranquilidad. Entonces, esto de que hay diferentes técnicas, ¿no? diferentes formas de prácticas. Por ejemplo, lo que conocemos generalmente es sentarse con las piernas cruzadas, con los ojos cerrados. Eso es generalmente lo que conocemos. Entonces, de esa forma, diferentes técnicas que generalmente es concentrando la atención en un pensamiento, hacen que los demás pensamientos se alejen, no le prestemos atención. Entonces queda uno solo, que es al que sí le estamos prestando atención. Esa práctica, esa técnica se le llama meditación. Como muchos pensamientos se alejan, nuestra mente se aquieta, se tranquiliza. Nuestra mente entonces está más calma, está en un estado de meditación. ¿Okay? Entonces, esas dos cosas, las técnicas de meditación, las formas que hay para aquietar nuestra mente y el estado mental, que es el estado de meditación, que es el estado de, digamos, podríamos decir como pocos pensamientos. Nuestra mente está acostumbrada a pensar un montón, a que empecemos un pensamiento, no lo terminemos y va de un lado a otro. Entonces, la forma de entrenar a nuestra mente es entrenando nuestra atención, eligiendo un pensamiento y direccionando nuestra atención ahí. Entonces, eso es lo que va a existir. Mientras nuestra atención esté en ese punto, todo lo demás va como a desaparecer, a alejarse. Es como cuando en la cámara, en las cámaras que podemos hacer foco en un punto y todo lo de alrededor como que parece borroso, ¿verdad? No lo vemos, desaparece, no está en nuestra imagen, no está en nuestra realidad. Es lo mismo que pasa con la meditación. Hacemos foco en lo que nosotros queremos, elegimos en qué hacer foco, en lugar de tener la atención dispersa y tener un poquito de atención en cada lado. Entonces ahí es cuando va saltando y nuestra mente se va enganchando con una cosa con la otra y es como que no lo controlamos, ¿verdad? Y eso, nuestro pensamiento va siguiendo diferentes trenes. Entonces la meditación, las diferentes prácticas de meditación, el entrenamiento lo que hace es ver para dónde va nuestra atención y aprender a elegir, a direccionar la atención. Donde esté nuestra atención es donde vamos a hacer foco y esa va a ser nuestra imagen, nuestra realidad. Entonces, esto es lo que van a hacer todas las técnicas de meditación en la práctica en sí y es lo que después vamos a llevar ese hábito a nuestra vida y vamos a poder elegir entonces en cada momento dónde llevar la atención. Puede ser a una cosa, a una persona, a una situación. Entonces, una de las cosas que he aprendido últimamente es que en el camino espiritual no es que todo está bien, no es que todo es hermoso y ese romanticismo y eso, que todo es perfecto, no es así. Pero la persona que está siguiendo ese camino, está siguiendo el camino de conocerse, conoce dónde va su pensamiento, dónde va su atención y entonces puede elegir dónde ponerla. No significa que no haya problemas, significa que la persona elige poner su atención donde no hay problema. Y eso es algo que la meditación también nos enseña, porque en el momento que nos sentamos a meditar, por ejemplo, o mismo tomando el yoga como una práctica de meditación, en el sentido de que ponemos nuestra atención, nuestro foco en el cuerpo, en una acción, en un asana o en lo que nosotros querramos, o sea que es una técnica de meditación también, en ese momento lo estamos practicando, en ese momento estamos dándonos cuenta de dónde está nuestra atención y eligiendo llevar nuestra atención a ese punto. Lo mismo vamos a hacer cuando cuando tengamos ese hábito de funcionar, vamos a poder llevar eso a nuestra vida. La paz, la paz interior, que es algo que se habla mucho, ¿no? ¿Qué es la paz interior? Yo creo que no hay otra paz que no sea la paz interior, porque eso es lo que nosotros vemos. Lo que nosotros vemos es cómo nosotros estamos, es como si tuviésemos lentes, ¿no? con filtro. Si nuestros lentes son azules, todo lo de afuera es azul, si es verde, todo lo de afuera es verde. Si nuestros lentes están sucios,
todo lo que vamos a ver va a estar sucio. Entonces, lo que hacemos es elegir cambiarnos los lentes, limpiarlo o ensuciarlo. Entonces, cómo nosotros estamos, cómo está nuestra mente, cómo es nuestra emoción, nuestra actitud, lo que nosotros estamos viendo, o sea, de la forma en lo que vemos es lo que vemos alrededor. Depende totalmente de nosotros. La misma comida un día nos puede encantar y otro día no. La misma acción nos puede encantar un día que recibimos una buena noticia o otro día que recibimos una mala noticia y de repente está todo mal. Y entonces, ¿qué fue lo que cambió? ¿Eso o nuestra mirada al mundo? Yo creo que es nuestra mirada al mundo. Entonces, cuando hablamos de paz, y la única paz es la paz interior. Entonces, ¿qué es lo que nos da paz? Y creo que lo lindo es que hay diferentes cosas que a cada uno nos dan paz. Pero creo que si compartimos las experiencias de cada uno, hay algo que está en común en todas las experiencias de paz, que es el estar tranquilo, el estar relajado y el estar con la atención en el presente. Que también es algo un poco trillado, ¿no? Si estar en el presente, estar en el presente. Pero la verdad es que si realmente dejamos ir los pensamientos que remiten al pasado, dejamos ir los pensamientos que remiten al futuro, que en realidad es una ilusión, algo que todavía no llegó, y realmente estamos simplemente con lo que está pasando en este momento, estoy segura que siempre hay algo lindo para ver. Siempre es como que los problemas desaparecen. Ok, si realmente creemos que tenemos muchos problemas, si realmente dejamos ir los pensamientos que tienen que ver con los problemas que pasaron antes y que no podemos cambiar porque ya pasaron, y si podemos entonces sacar de nuestra visión de ahora cosas que creemos que pueden llegar a pasar pero todavía no pasaron y nos estamos haciendo mala sangre por algo que todavía no pasó, o sea, es una ilusión. Si realmente sacamos esas cosas, te vas a dar cuenta que no hay ningún problema. Y ese es el estar presente. Y yo creo entonces que no hay una técnica, no hay una receta, no hay una forma de lograrlo. Hay muchas. Y eso es lo lindo, que cada uno entonces puede encontrar en su camino qué es lo que a cada uno le da esa sensación de estar a gusto, de estar con uno mismo, de estar tranquilo, de estar relajado, de aprender esto de estar en un momento sin engancharse, sin enganchar la atención en otra cosa que no tiene que ver con lo que está sucediendo en ese momento, ¿no? Y algo que en el camino de búsqueda que he transitado hasta ahora, me he encontrado con muchas recetas, con muchas técnicas, con muchos libros, por ejemplo, muchos videos, que es como, ok, leo este libro, voy a ser feliz. Si sigo esta técnica, voy a ser feliz, ¿no? Como una receta, un paquete de, ok, compro o no compro no lo digo por un sentido de monetario, pero digo, ¿no? Como, ok, voy a poner mi tiempo, mi energía en esto porque es lo que me va a dar felicidad y es la verdad y es lo que funciona, ¿no? Y me he encontrado con más preguntas que antes, porque al final cuando empezamos a encontrar muchas recetas no sabemos cuál seguir. Es como las dietas, ¿no? Está la dieta macrobiótica, la dieta ayurveda, el no comer, el no tomar agua o tomar mucho agua. Todo esto que es información y de eso así lo tenemos que tomar. Como información, como una experiencia más. Y cada uno encontrar qué es lo que funciona. Muchas veces me he encontrado que este tirón de una receta y la otra y no saber qué hacer me genera más dudas, más como turbulencia mental que el simplemente estar en el momento, estar con esa claridad mental, con ese espacio que es lo que da la paz, la felicidad y lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, tener cuidado también cómo
cómo seguimos las recetas y qué son esas recetas y esas enseñanzas para nosotros. Tomarlas como una experiencia, como información, pero lo más importante para mí es tener ese espacio para mí en el que yo pueda estar conmigo, simplemente estando, sin hacer nada más, sin tener muchos más pensamientos, sin dejar a las dudas que entren, simplemente estando y estar confiada y tranquila de que es eso, que no hay nada más por alcanzar. Muchas veces también en este camino de búsqueda es como, bueno, y buscar la iluminación, por ejemplo, ¿no? O buscar el asana perfecta, o buscar algo que no está ahora y que queremos alcanzar. Entonces trabajamos para encontrar algo que está afuera, para encontrar algo que está probablemente en el futuro. Cuando eso también es un modelo mental. Nunca entonces vamos a llegar. Siempre va a estar afuera, siempre va a estar lejos, siempre va a estar en el futuro. Y si realmente volvemos con la atención ahora y estamos contentos con lo que tenemos, con lo que es que tengamos, que no hace falta alcanzar nada afuera, que no hace falta llegar a algo, que no hace falta ser alguien más de lo que somos, es una sensación de estar completo, de que no se necesita nada más, libre y empoderado al mismo tiempo. Una sensación que da mucha paz y mucha libertad y mucho amor también y mucha compasión con uno y con los demás, que genera que las cosas crezcan en lugar de tener miedo, ¿no? Miedo a porque claro, si la felicidad o el bienestar es algo que está fuera y está lejos, entonces también está el miedo a no alcanzarlo. Ahora, ya está acá, ahora, esa felicidad, está en nosotros, es eso, no necesitamos nada más de nadie más, de ninguna situación, de ningún lugar, de ninguna práctica inclusive, de ninguna práctica en particular, de algo que nos va a dar la felicidad o el bienestar, ¿no? Ok, es esto. This is it.